El uso de antiinflamatorios no esteroideos en terapia intensiva como mecanismo de analgesia tiene sus contraindicaciones, aun cuando la propiedad analgésica, antipirética, antiinflamatoria de estos medicamentos pudiesen ser útiles en el paciente de terapia intensiva. Ellos provocan una serie de efectos adversos que pueden limitar su uso, como es la gastritis erosiva por AINES, que promueve el sangramiento del estómago en los pacientes críticamente enfermos. De manera pues que su uso es limitado. Actúan tanto a nivel central como periférico. Su acción principal es inhibir la síntesis de prostaglandina, principalmente las que median la inflamación. Sin embargo, esta acción del analgésico antiinflamatorio no esteroideo, a través de su acción a nivel de la ciclooxigenasa, inhibiendo la síntesis de tromboxano A2 y de prostaglandinas, puede tener, como dije, un efecto deleterio en la barrera mucosa estomacal que a la postre va a llevar a una complicación que es el sangramiento digestivo del paciente crítico. De manera pues que el uso de estos medicamentos está limitado en cuidados intensivos. El uso de anestésicos locales en pacientes que tienen dolor localizado, por ejemplo, el uso de bupivacaína, está limitado en terapia intensiva también porque son cardiotóxicos cuando se usan en altas dosis y pueden traer consigo consecuencias en el paciente que está inestable hemodinámicamente. Sin embargo, en pacientes que usted le va a hacer un procedimiento local, puede usar bupivacaína como anestésico local, ya que bloquean los canales de sodio de la fibra de conducción y que pueden disminuir el dolor. En pacientes embarazadas es un grupo de pacientes que tienen algunas contraindicaciones para los usos de los medicamentos de pseudoanalgesia. Por ejemplo, Propofol en el embarazada es categoría B. Se puede usar, pero hay que tener ciertas precauciones. Fentanilo, remifentanilo es categoría C. Hay riesgo para producir síndrome de abstinencia en el neonato. Las benzodiazepinas son categoría D. Producen malformaciones del tubo digestivo en las embarazadas, atresia anal, hipotonía y depresión neonatal. La demedetomidina es categoría C. Hasta ahora no hay estudios que hablen de teratogenicidad. Sin embargo, bueno, hay que esperar las pruebas de fase 3. En cirugía cardiovascular, los opiáceos, por ejemplo, puede usarse en catéter peridural para anestesia peridural. AINES permite reducir las dosis de opiáceo en algunos pacientes al mejorar la potencia analgésica. La sedación, dosis baja de propofol y midazolam, tiene un efecto sinérgico sobre el GABA que da mayor estabilidad hemodinámica. Demedectomidina puede usarse como sedante único en cirugía cardiovascular. En insuficiencia renal, remifentanilo no tiene problema porque es metabolizado por las esterasas plasmáticas, de manera que usted puede usar remifentanilo en falla renal. La hidromorfona podría ser seguro, un derivado de la morfina. El fentanilo, disminuir la dosis porque hay un riesgo de que se prolongue su efecto. Evitar morfina, ya que produce depresión respiratoria. En insuficiencia renal, el paciente con demedetomidina disminuye la dosis de carga y ajustar la dosis de mantenimiento según respuesta clínica. El midazolam, periodos inferiores de 72 horas, tendría que disminuir las dosis un 50% por acumulación del hidroximidazolam. Lorazepam es útil, no tendría problema. Aloperidol se disminuye el 30% de la dosis en falla renal. La insuficiencia hepática puede usarse remifentanilo. Recuerden que su metabolismo es plasmático por esterasa, no produce
mucho problema en pacientes que tienen falla hepática. Fentanilo debe de disminuirse la dosis. Lorazepam es la droga de sedación de elección en cirrosis y también en síndrome de abstinencia alcohólica. Haloperidol debe de disminuirse la dosis en insuficiencia hepática. En pacientes que tienen abstinencia, agitación, en pacientes que tienen agitación y en asistencia ventilatoria, el uso de analgesia y sedación en todo paciente intubado es una recomendación 1B. Mejora el acople del ventilador, disminuye la hipoventilación y el aumento de producción de CO2. Hipoxemia por asincondría con ventilador se evita y aumento de la presión intratorácica con disminución del retorno venoso, que es uno de los efectos de la ventilación mecánica. Disminuir el retorno venoso produce hipotensión en el paciente. En algunos pacientes aumenta la presión arterial cuando el paciente está desacoplado, que descarga adrenérgica, y aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. La agitación y asistencia ventilatoria, por ejemplo, en pacientes que tienen Guillain-Barré, solo se da una sedación breve. En SDRA hay que hacer una analgesia, sedación, incluso relajación cuando tenemos altos niveles de PIT. La analgesia es la ausencia de sensibilidad al dolor o estímulos agresivos, y la sedación es indicado cuando el paciente tiene ansiedad y agitación. De manera que el algoritmo de sedación y analgesia en UCI, si no está intubado el paciente, si está agitado, entonces vemos los factores predisponentes: dolor, el paciente está incómodo, calor, frío, etc. Si es dolor, entonces usamos analgesia con morfina, fentanilo o algunos de los analgésicos que hemos conversado. Debemos evaluar cada 4 horas. Ahora, si no es dolor, debe de buscarse la causa de la incomodidad: hipoxia, alteración metabólica, reacción adversa, síndrome de abstinencia, está orinado, está evacuado el paciente, tiene una retención urinaria, el modo de ventilación está inadecuado. Ahora, si el paciente no está agitado, evaluar las escalas de sedación y obtener las metas de mantener, recuérdese, un RASS-6 entre 2 y 4, un RASS entre 0 y -2. El paciente está intubado, entonces sedación se usa corta, midazolam, propofol o DMD-tomidina. Son los sedantes por elección cuando va el paciente a estar un periodo corto en terapia intensiva. Si va a ser prolongada, también midazolam, lorazepam, propofol. Y siempre cuando tenemos un paciente en pseudoanalgesia debemos interrumpir un tiempo en la mañana para evaluar el neurológico. Si está agitado el paciente, entonces vamos a ver qué factores podrían estar agitándolo. Si es dolor, usamos morfina, fentanilo y evaluamos el dolor cada 10-15 minutos y ajustamos por la escala de dolor, analógica de dolor visual o numérica, y ajustamos la dosis de opioide cada 4 horas. Si no tiene dolor el paciente, entonces busquemos causa de hipoxia, alteración metabólica, reacción adversa, síndrome de abstinencia, cama húmeda, retención urinaria, modo ventilatorio inadecuado. Y siempre evaluar el paciente cada 4 horas en la escala de sedación. En pacientes que tienen traumatismo, entonces, si hay compromiso, sin compromiso neurológico, el paciente está consciente, vamos a sedarlo con lorazepam, fármaco de elección. Acuérdense que evita también las convulsiones, y midazolam también cuando hay ansiedad asociada. Propofol menos de 5 miligramos kilo la dosis de carga. Precaución en ancianos, acuérdense que produce hipotensión. Diazepam es tercera línea. Analgesia: morfina, fentanilo y remifentanilo son los analgésicos por antonomasia. Con compromiso neurológico aquí hay que tener cuidado. Recuérdense que estos medicamentos producen caída de tensión arterial, lo cual compromete el riego sanguíneo cerebral. Entonces deberemos, si el paciente tenemos necesidad de sedarlo, propofol, fármaco de elección en hipertensión endocraniana, debemos evaluar neurológicamente. La dosis debe ser por lo menos 5 miligramos kilo por
hora. Precaución en ancianos. Los barbitúricos mejoran la hipertensión refractaria, pero recuérdense los efectos de tiopental y barbitúrico en relación a la inestabilidad hemodinámica. Si queremos darle analgesia al paciente, remifentanilo y fentanilo. Esos son los analgésicos por excelencia, los derivados opioides. Finalmente, como conclusión, debemos optimizar el confort del paciente, tratar los factores predisponentes, garantizar sincronía con el ventilador, evaluación con la escala diariamente y una terapia dirigida, primero analgesia y luego sedación. Quitemos dolor primero y después sedemos, si no el paciente está intranquilo. Selección de la pseudoanalgésica debe ser individualizada y debe de todo paciente suspenderle la pseudoanalgesia unas horas en la mañana para evaluar el neurológico y evitar el efecto depresivo y de efectos adversos por acumulación de los pseudoanalgésicos.